En primer lugar, muy buenas noches. Bueno, con referencia a la reunión mantenida, ¿verdad?, entre el intendente y el ministro del MIC, es una cuestión que ha sucedido en ese ámbito. Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, fuimos dentro del marco de la ley 294, la evaluación que nosotros hicimos con referencia a las estaciones de servicio. Ahora bien, lo que hay que desmenuzar es por qué se le otorgó la declaración de impacto ambiental. La institución tiene la resolución 435 que adoptó una norma INTN. En esa norma, aparte de dar medidas ambientales, da tema de distancias, etcétera. Hay emblemas que han presentado acción de inconstitucionalidad. En esa acción de inconstitucionalidad también solicitaron la suspensión de los efectos de la resolución 435 del 2019, del cual en este ejemplo que estás de esta situación que estás mencionando, la Corte le otorgó la suspensión de los efectos de la 435. Entonces, ahí la Dirección General de Control de Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, en el momento de hacer la evaluación técnica, lo hicieron, pero no pudieron aplicar lo que era con referencia a las distancias que en un apartado de la resolución 435 lo establece. Claro, ahora ahí María Laura, perdóname la ignorancia, pero creo que hay que hacer una pequeña aclaración. Yo tengo entendido, esto que te voy a preguntar no es directamente sobre el caso, pero sí obviamente lo abarca. Yo tengo entendido que las resoluciones de la Corte en esta y en todas las materias son solamente interpartes. Lo que no estoy entendiendo es por qué ustedes le dan efecto erga omnes. O estoy entendiendo mal, perdón. Bueno, te tengo que hacer una aclaración también. CADIPAC inicialmente presentó una acción de inconstitucionalidad, nos remitieron la suspensión de los efectos de CADIPAC. ¿Qué pasa? En la dirección de control empezaban a ingresar los expedientes y presentaban la resolución del AI de la Corte Suprema. Nos hicieron la consulta correspondiente y efectivamente es interparte. Tiene que decir nombre y apellido de quién es el beneficiado. Ahora bien, como no se le está otorgando, y esto te estoy hablando, el AI 2447 del 3 de diciembre de 2019, posterior a esa situación, CADIPAC nuevamente presenta a la Corte para que emita una aclaratoria. Esa aclaratoria empieza a individualizar quiénes son los emblemas que son beneficiados con la suspensión. Ajá. Ahí entre los nombres está una empresa que posteriormente cambió denominación, que también la Corte nos manifestó que se subrogó los derechos, que es ENEX. Entonces sí hay una individualización de los sujetos en la actualidad. Correctísimo. Ahora, entendido perfectamente, quiero señalar que esto que acabas de explicar, mi querida María Laura, a mi modo de ver es muy claro. Ahora, yendo a la gestión de Carolina, yo tengo entendido que esta norma 435, mi querida Carolina, entre paréntesis nomás, contiene en su larga parte posterior, digamos, que es el estándar que se adoptó, una disposición particular que señala la limitación
frente a instalaciones hospitalarias de estaciones de servicio. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto, Enrique. Es más, tiene primero, la norma INTN, el MADES la adopta por la resolución 435 del 16 de agosto del 2019. Y en nuestra propia resolución establece que es de cumplimiento obligatorio en el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué establece en relación a las distancias? Sí, establece primero que no puede haber en un radio de 1000 metros otra estación de servicio, pero adicionalmente también establece restricciones para centros de aglomeración de gente, como pueden ser templos o centros religiosos, clubes deportivos, inclusive escuelas o nosocomios. Ahora, ahí, Carolina, una cuestión que quiero que nos cuente un poquito. Después yo te voy a explicar por qué yo te estoy haciendo esta pregunta que te parecerán muy básicas y muy primitivas, muy primarias, ¿verdad? Pero yo quiero llegar a un punto, así que te pido disculpas y te pido que me acompañes, por favor, y me ayudes en esta cuestión. ¿De dónde salió esta norma, Carolina? Este estándar que está en la resolución 435, ¿quién elaboró? ¿Paraguay? ¿Naciones Unidas? ¿Una ONG? ¿Quién elaboró? ¿Por qué te estoy preguntando esto? Porque la norma 435 lo que hace es incorporar en su artículo 2, creo, un estándar internacional que después se extiende y se anexa. Entonces, ese estándar, ¿quién elaboró ese estándar? A ver, en el territorio nacional, la instancia o la entidad encargada de elaborar estas normas para que después las instituciones las puedan adoptar o incorporar es el INTN, Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Puntualmente para esta norma se trabajó en un grupo multidisciplinario, en el subgrupo de medio ambiente, donde participó parte de la academia, especialistas del INTN y también del sector del Ministerio de Industria y Comercio y del sector de combustibles. Entonces fue una construcción participativa formada por un colegiado, pero a la vez se toman estándares y referencias y con relación puntual al distanciamiento se tomó como uno de los documentos de referencia una investigación que había hecho el ingeniero Juan Francisco Facetti a través de la FIUNA, donde en una pluma de contaminación se observa estas trazas de combustible en una distancia de aproximadamente 1000 metros. Por eso es que se establece la restricción de aglomeración o concentración de estaciones de servicio en esta distancia de 1000 metros. Claro, ahora ahí, mi querida Carolina, el informe del ingeniero Facetti es hiper contestado. Y personalmente, cuando el ingeniero Facetti publicó ese informe, yo estaba en el Grupo Nación y todavía no era Horacio Cartes, aclaro. Hicimos una revisión del estudio del ingeniero Facetti. El estudio del ingeniero Facetti ni remotamente es un estudio todo lo riguroso que puede ser. Y te voy a poner el ejemplo de lo que acabas de mencionar. El ingeniero Facetti, para hacer la afirmación que vos estás señalando, hace una composición conjetural del lugar acerca de eventuales fallas en el cumplimiento de la norma de la construcción de tanques en una zona de acuífero que no me acuerdo ahora el nombre, te pido disculpas, porque fue hace bastante tiempo. Yo no puedo creer que se haya usado ese informe que carece de todo el rigor que se necesita. Yo no digo que el informe no sea bueno, digo que no tiene todo el rigor que se necesita para establecer una norma de fuerza legal. Ese informe no es ni remotamente la palabra de Dios. O sea, ese informe fue contestado de 1000 maneras. Ese informe no es, perdón Carolina, y yo sé que vos no sos la actora del informe, pero lo señalo. El ingeniero Facetti gratuitamente atribuye a gente que cumple las normas los defectos de la gente que no cumple las normas.
Y eso no está bien en técnica legislativa y mucho menos en la adopción de normativa que obligue al pueblo paraguayo. Es lamentable y yo por eso creo que la Corte va a declarar inconstitucional esto. Yo te entiendo, comprendo el punto de tu análisis, es entendible, pero también te manifesté que fue trabajado por un colegiado, por un pool de personas y especialistas de diferentes áreas, tanto de la academia como del sector de industria y comercio, de combustibles, de normas y estándares formados en el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, también especialistas del Ministerio del Ambiente, y fue una construcción colectiva. Uno de los estudios tomados como referencia es el del ingeniero Facetti, que puede ser discutible o no, pero se toma de referencia. Y cuando no tenemos estándares o información nacional, se adoptan o se toma en consideración estándares internacionales para adoptarlos hasta que podamos construir los propios. Claro. Adicionalmente, Enrique, que es muy importante, independientemente a que discutamos o no la norma, hay dos estudios que en el proceso de evaluación y en todas las declaraciones de impacto ambiental o las resoluciones de aprobación del informe de auditoría del cumplimiento del plan de gestión ambiental, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible solicita que se presenten para la siguiente presentación del informe, valga la redundancia, que es el certificado, el estudio de hermeticidad, el que nos demuestre que los tanques que se están utilizando en las estaciones de servicio no tienen pérdida, y los análisis de los pozos de monitoreo, porque el tanque puede no tener pérdida, pero sí la conducción del tanque a las islas para expendio de combustible o el manejo que estoy haciendo en la playa para la carga de combustible o lavado de vehículos puede arrastrar restos de combustible o hidrocarburos y permear en la napa freática. Esos dos estudios son fundamentales y en algunos empezamos a identificar trazas de combustible.